sumamente importante porque recientemente Nicolás Maduro y ahora Vladimir Padrino ha atacado a la Asamblea Nacional diciéndonos que a cambio de apoyo en el Grupo de Lima, esta Asamblea había entregado la soberanía en el territorio del Esequibo, la fachada atlántica de esa zona en reclamación y la fachada atlántica del estado de Delta a Macuro. Un falso positivo que quiere crear porque precisamente si analizamos el histórico de esta Asamblea, nosotros desde el año 2016 hemos venido aprobando diversos acuerdos que tienen que ver con la soberanía de la zona en reclamación y por supuesto sobre la fachada atlántica. El 8 de febrero del 2016 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo justamente para reafirmar la defensa de nuestros derechos sobre el territorio del Esequibo y la fachada atlántica. Posteriormente, el 6 de febrero del 2018, igualmente la Asamblea aprobó otro acuerdo rechazando la judicialización de la controversia. Un tercer acuerdo el 19 de junio del 2018, en donde nosotros igualmente establecimos criterios en relación con la decisión que había tomado el secretario general de las Naciones Unidas para remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia. Un cuarto acuerdo el 3 de julio del 2018, en donde nosotros le respondimos a la CARICOM precisamente rechazando su posición por no contribuir a una solución práctica y satisfactoria de la controversia. Otro acuerdo el 18 de diciembre del 2018, en donde la Comisión Delegada de la Asamblea, por vía del presidente de la Comisión de Defensa, el colega diputado Edgar Zambrano, hoy primer vicepresidente, denunció la presencia de buques contratados por la ExxonMobil en la fachada atlántica prácticamente de la zona en reclamación, extendiéndose a la fachada del estado del Delta a Macuro. Un sexto acuerdo de la comisión creada precisamente, la comisión mixta, creada por esta Asamblea Nacional que ha venido cumpliendo su trabajo hasta el punto de que llegamos a ejercer soberanía en la isla de Anacoco. Y por supuesto, la comisión ha estado respondiendo y estableciendo claramente una ruta en lo que corresponde a la acción naval que ha tomado integrantes de las fuerzas navales del país en cumplimiento de su deber, pero que debo decir algo, patrullaje que en la democracia venezolana se hizo de manera sistemática y constante por 50 años. De manera tal de que ha habido una relación histórica en donde nosotros hemos fijado y reafirmado nuestra soberanía. Hemos trabajado con diferentes sectores de la sociedad civil que hoy aquí nos están acompañando, dentro de los cuales debo saludar la presencia de Kenneth Ramírez, del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales de Venezuela, el embajador Eloy Torres, Carlos Luna, Jorge Fuguet de la organización civil Mi Mapa Venezuela y otros activistas de los derechos correspondientes de Venezuela en el Esequibo y en la zona atlántica. Pero debo significar algo sumamente claro, importante, porque yo creo que es el inicio, o mejor dicho, el hecho. ¿Quién está acusando a esta Asamblea Nacional de ejercer actos de entreguismo? Quien en el año 2004 declaró
en el Foro de Sao Paulo, después en Guyana y después en el 2007, reuniendo las tres fechas, Hugo Chávez dijo que no se oponía a la reclamación, o mejor dicho, a cualquier inversión que se hiciera en esa zona por parte de Guyana, porque eso iría en beneficio del pueblo. Pero igualmente dijo que el problema de esa reclamación era que ese era el producto de las presiones del imperialismo y de la oligarquía, desmeritando la tradición de la doctrina diplomática democrática nacionalista, corroborada por esta Asamblea Nacional, como lo acabo de explicar, en el sentido que el Acuerdo de Ginebra establecía muy claramente que se tenía que buscar una solución práctica, pero que si una de las partes iba a realizar una inversión en una de sus áreas, tenía que tener el consentimiento por escrito de la otra parte. ¿Quién ha violado entonces el Acuerdo de Ginebra? Básicamente ha sido la República Cooperativa de Guyana, pero no ha sido Venezuela. Pero lo que nosotros no podemos aceptar es que en este momento se pretenda desviar la atención de los inmensos problemas económicos y sociales que tiene el pueblo venezolano, creando un falso positivo, diciendo que porque la declaración del Grupo de Lima establece en el numeral 9 un criterio que nosotros mismos oportunamente el mismo viernes 4 de enero y después el 5 de enero aquí en la Asamblea y públicamente fijamos nuestra posición diciéndole al Grupo de Lima, como también a la CARICOM y a los propios Estados Unidos, que ese problema entre Guyana y Venezuela es un tema bilateral, que no tenía por qué ser o estar incluido en una declaración de esa naturaleza, porque para eso existe la tradición del Acuerdo de Ginebra y los mecanismos establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Hemos reiterado nuestra posición y lo decimos aquí firmemente, porque saludamos, cómo no, el esfuerzo que están haciendo los países del Grupo de Lima para luchar denodadamente con el pueblo venezolano para el rescate de nuestra libertad y de nuestra democracia. Pero nosotros nos respondemos a nuestro pueblo, nos respondemos a nuestro propio conjunto de valores y de principios. Y cuando esta Asamblea Nacional, como ya lo acabo de ver aquí, en enero del 2016, inició toda una etapa de defensa de lo que es nuestro, lo hicimos no porque respondiéramos a instrucciones o a orientaciones de grupos o de otros países. Lo hicimos y lo hacemos porque esa es nuestra formación ideológica, política y social. Es una formación dada sobre la base de la defensa de lo que es nuestro. Y no como ha sucedido hasta ahora, que precisamente en un acto de traición de la patria, Hugo Chávez le hizo caso a Fidel Castro para que le bajara 2 a la reclamación, porque existía un interés geopolítico y geoestratégico para buscar apoyos en la CARICOM y por otros intereses de tipo económico. Son ellos los traidores a la patria. Aquí en la misma espuria constituyente no han dicho nada en relación con esto. En cambio, la Asamblea Nacional, como le acabo de decir, hemos reafirmado nuestra posición de manera constante y sistemática. Pero hay algo importante que debo señalar, porque recientemente Maduro saca un decreto que fue ahora el 28 de diciembre del año 2018, fijando coordenadas, el decreto número 3732, que tiene por objeto garantizarle a la República el ejercicio de la soberanía plena
y la jurisdicción exclusiva sobre toda la plataforma submarina, zócalo y subsuelo continental de lo que es la fachada atlántica del delta del Orinoco. Pura mentiras, porque analizando el decreto con los expertos y los asesores, resulta que ese es un decreto que no fija ningún tipo de coordenadas, no establece la extensión ni los límites, son precisamente condiciones ineludibles cuando se trata de este tipo de materias que tienen que ver con delimitaciones de áreas marinas, submarinas y coordenadas marítimas, etc. Y en este sentido, ellos mismos, recuerdo que en julio del año 2015 no aceptaron las recomendaciones de los expertos y diputados de la oposición que integraban esa famosa Comisión de Asuntos Internacionales y Limítrofes de la Presidencia de la República, que cuando se le planteó la necesidad de que extendieran a 350 millas los límites entre la plataforma continental que genera el delta, la respuesta de Maduro fue que ese era un acto de traición a la patria y ordenó que a nosotros se nos abriera un juicio militar porque estábamos advirtiendo supuestamente al enemigo. 3 años más tarde viene a sacar un decreto que no fija las coordenadas. Pero debo decir algo más. De los avances y de las ideas que ha tenido esta asamblea está precisamente la discusión de un proyecto de ley sobre la fachada atlántica o de lo que algunos colegas han hablado, la estatalidad de esa zona en reclamación. Quiero significar con esto que este acuerdo que está aquí, que se denomina Acuerdo en Ratificación de la Soberanía Nacional sobre el Territorio Esequibo, su fachada atlántica y la zona económica exclusiva que genera el delta del Orinoco, amplio, como ustedes lo van a escuchar, reúne toda la historia, la doctrina y las acciones que nosotros hemos realizado como Poder Legislativo. Pero si algo queda claramente establecido, colegas diputados, es que solo en democracia nosotros estamos seguros. Mientras Maduro siga en el poder, mientras la usurpación o el usurpador siga en el poder, corremos el riesgo de perder el territorio patrio, porque no hay ninguna garantía que puedan defender el territorio nacional sobre la base de los conceptos de la integración y de la soberanía territorial. Son traidores a la patria porque se han conjurado con otros países utilizando cualquier tipo de medios, como lo dice el Código Penal, en el concepto de traición a la patria y de alta traición a la patria, lo que nosotros lo hemos hecho. Yo quiero decirle, colega, que sí debemos sentirnos de la doctrina que nosotros hemos desarrollado en la Asamblea, desde la Comisión de Política Exterior. Me lleno de orgullo y lo digo, porque cuando nosotros arrancamos en enero del 2016, nadie nos prestaba atención en América. La mayor parte de los países creían que nosotros no entendíamos los cambios que se estaban dando en el país. Fue justamente cuando Henry comenzó la presidencia de la Asamblea que nos dijo: comiencen con una ofensiva diplomática, y lo arrancamos desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea. Yo no lo digo aquí por vanagloria de ningún tipo, pero sí creo que nosotros debemos darle valor a la memoria histórica. Todos los que estamos aquí hemos dado un paso al frente para luchar contra el totalitarismo, contra esta tiranía perversa que no solamente se contenta, como dijo el presidente en su discurso inaugural el sábado, de ser miserable, sino que entrega lo nuestro simplemente para mantenerse en el poder. Lo que estamos viendo aquí, con lo que pasó con 2 buques contratados por la Exxon para que llegaran a hacer exploraciones sísmicas en la zona, en la plataforma continental de la zona del delta que llega a la fachada atlántica, es una historia establecida por la negligencia, las omisiones y las imprudencias de este régimen, que se ha quedado callado, que nunca dijo el estado de las negociaciones, que cuando llegaron aquí los buenos oficiantes, el último, el holandés nombrado por el secretario general de la ONU, nunca llegó a decirle a la Asamblea Nacional que era su deber, la canciller, cuál era el contenido de esa conversación, a sabiendas que Ban Ki-moon y Guterres ya habían dicho
que si aquí no había una solución a la controversia, el caso lo iba a remitir a la Corte Internacional de Justicia. Y permitieron que eso llegara allí, como está de hecho. Ha sido solamente la Asamblea Nacional la que ha permitido y ha evitado que de repente proliferen costumbres o tradiciones políticas que en un evento jurisdiccional pueda utilizarse en contra nuestra. Porque somos un poder del Estado y somos el poder legítimo del Estado. Digo estas palabras porque el hilo nacionalista sale a flote. Y en este sentido, en el acuerdo señalamos la necesidad de crear un Frente Nacional en defensa del Esequibo, con la participación activa de toda la sociedad civil. Y sí se deben investigar a todos los que han tenido la responsabilidad del diseño y la ejecución de la política exterior, porque son reos de patria, son traidores a la patria y tienen que pagar las consecuencias de la traición de la patria. Cuando estamos hablando entonces de transición y de un cambio, y dentro de esas leyes o estatutos de transición, este es uno de los temas fundamentales. Una política exterior venezolana, una política exterior amplia, no ideologizada, sino una política exterior que simplemente esté en función de los intereses de nuestro país y de toda nuestra patria. Así pues, amigas y amigos, con todo el orgullo y toda la fuerza, vamos a presentar ese acuerdo, porque sí somos patriotas de verdad, somos nacionalistas de verdad, son ellos los traidores, parémonos y diguémoslo, traidores, traidores que tendrán que salir del poder más temprano que tarde. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Asamblea Nacional! Gracias, colega diputado, por presentar el importante debate en este momento. El diputado Luis Emilio Rondón, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Al ser acuerdo, recuerden que tienen 5 minutos según el reglamento. Colegas diputados. Buenas tardes, honorables colegas diputados, Junta Directiva, pueblo de Venezuela. Para mí es absolutamente cotidiano oír el apasionado discurso del colega William Dávila en esta materia, porque ha sido un parlamentario dedicado a estudiar el tema, a coordinar la comisión mixta para que produzca el material necesario para orientar a la sociedad venezolana en un tema tan delicado como es el tema de la integridad territorial de nuestro país. Venezuela ha perdido 1/3 de su territorio sin disparar un tiro. Perdimos 150.000 kilómetros cuadrados en el occidente con el laudo arbitral del Reino de España, que nos quitó La Guajira y zonas muy fértiles del Valle de San Faustino, colindante de lo que es hoy el estado Apure. Luego, en otra maniobra judicial muy particular, se nos despojan de 160.000 kilómetros cuadrados al este, desatendiendo la cartografía original de la Capitanía General de Venezuela, que situaba su límite en el río Esequibo, y corriendo arbitrariamente esa frontera casi hasta llegar a la boca del Orinoco, que era la pretensión original que tenían los británicos al momento de constituir el tribunal arbitral que, como denunció el señor Mayet Proves, fue prácticamente una prevaricación lo que se materializó por parte de esos 3 jueces
para despojar a Venezuela de esa franja tan importante de territorio. Por el lado del occidente no pudimos hacer nada. Por el lado del oriente, afortunadamente apareció ese memorándum póstumo. Ese memorándum donde el propio abogado norteamericano en representación y ejercicio en ese tribunal arbitral detalló las maniobras que habían hecho para que Venezuela fuese despojada impunemente de su territorio. Y fue luego de eso que se produjo en el año de 1949, cuando se inició un fuerte movimiento nacional que hizo que planteáramos el conflicto en la Organización de Naciones Unidas, que nos llevó posteriormente a la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Acuerdo de Ginebra que, como todos ustedes saben, implica una salida negociada a un problema serio de espacio territorial venezolano. Pues bien, Venezuela nunca utilizó la violencia para reclamar lo que legítimamente le corresponde. Ni siquiera cuando se produjo el levantamiento del Rupununi, amerindios que declaraban ser venezolanos y que exigían que ese territorio fuera incorporado inmediatamente por Venezuela y ejerciera la soberanía propia sobre él. Hablamos de una zona donde hoy está una de las dos cuencas petroleras más importantes de Guyana, o de la Guyana, de la anterior Guyana británica. Sabemos que tiene dos cuencas petroleras importantes. La primera es la llamada cuenca Guyana-Surinam, que es costas afuera. Y si corremos el límite al río Esequibo, tendríamos nosotros que estar pendientes de la concomitancia que tenemos sobre esa cuenca petrolera. Y la segunda es la cuenca del Tacatú, donde se calculan unos 500 millones de barriles de petróleo de 42 grados API perfectamente comercializables y unos 60 terapiés cúbicos de gas. Ahí es donde se produjo la revuelta del Rupununi que Venezuela no respaldó ni aprobó a pesar de las infames denuncias del presidente de Guyana en ese entonces. Bueno, desde ese momento hasta acá, Venezuela ha estado trabajando en la defensa de sus intereses. Se hizo a lo largo de toda la historia democrática, de 1958 a 1998. ¿Y qué pasó después? El que hoy, como nos dice William Dávila, nos quiere acusar de traidores a la patria, fueron los que han administrado la política exterior de Venezuela. No olvidemos que Maduro fue designado canciller en el año 2006, hace 12 años, y que luego de estar ahí hasta el 2012 es nombrado vicepresidente de la República por el tránsito ese debido a la trágica circunstancia que vivió el señor Chávez con su enfermedad y súbita muerte una vez que se produjo la elección que no le permitió ni siquiera llegar a juramentarse ante esta asamblea como presidente de la República. En consecuencia, es clara la responsabilidad en el manejo de la política exterior y la pérdida de soberanía petrolera y de soberanía territorial. Pérdida de soberanía petrolera no solo por las magras cifras que se presentan hoy en el manejo de la principal industria del país, sino además por la desatención a un espacio territorial que tiene riquezas importantes que corresponden en buena parte a los venezolanos. Nosotros cuando firmamos el acuerdo acordamos, valga la redundancia, una solución beneficiosa para ambas partes, es decir, que no solo fuesen los intereses de Venezuela los que estuviesen en juego, sino también los intereses de una naciente república descolonizada como fue la República de Guyana. Pues bien, nosotros lo que reclamamos
es justicia. Nosotros lo que pedimos es que a Venezuela se le respete lo que le corresponde de acuerdo al derecho internacional, y es por eso que desde aquí, desde la Asamblea Nacional, manifestamos nuestro respaldo al comunicado que ha presentado el diputado William Dávila en la mañana de hoy, y que ojalá ni un centímetro más de territorio venezolano esté en juego por circunstancias político-ideológicas. Es cierto lo que dijo William Dávila, que la injerencia cubana, el manejo de los votos del CARICOM nos ha puesto en la situación lamentable en la que hoy estamos. Ojalá, compañeros y compañeras parlamentarios, que muy pronto podamos suscribir el acuerdo definitivo que dé cese total a nuestros márgenes fronterizos y que los venezolanos podamos acceder, disfrutar y tomar el territorio Esequibo que nos corresponda de acuerdo a la reclamación y de acuerdo a la negociación correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega diputado. Tiene la palabra la diputada Melba Paredes. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, prensa y todos invitados especiales. Luego de ver las intervenciones tan impecables de nuestro querido diputado William Dávila y de nuestro querido diputado Luis Emilio Rondón, que son expertos en esta materia y que han venido desarrollando un trabajo en defensa de la soberanía del territorio venezolano, pues no me queda mucho que argumentar. Solamente quiero hacer una propuesta desde mi organización política Cambiemos Movimiento Ciudadano para que sea incorporado a este acuerdo. Con su venia, señor presidente, quisiera leer este punto. Adelante. Partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, sobre el apartado 9 de la declaración del Grupo de Lima sobre la intersección del buque de exploración sísmica en agua de la soberanía venezolana. El partido Cambiemos Movimiento Ciudadano expresa su protesta enérgica en relación al punto 9 de su declaración de fecha 4 de enero del 2019 por considerar que la reclamación histórica de nuestro territorio no debe ni corresponde formar parte de la problemática política venezolana, y menos de la comunidad internacional, sobre todo cuando nuestro reclamo sigue los procedimientos del derecho internacional de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en donde nuestra controversia debe enmarcarse en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, a fin de buscar una solución satisfactoria para un arreglo práctico de la controversia. En el caso específico de la acción naval emprendida por nuestras Fuerzas Armadas al interceptar el buque de exploraciones sísmicas, la misma fue una operación en defensa de nuestro territorio nacional porque el buque se encontraba en aguas de soberanía venezolana, como es la zona que proyecta el delta del Orinoco y la cual nunca ha estado en reclamación. Cuestionamos y lamentamos que el Grupo de Lima haya sido sorprendido en su buena fe, y quiero recalcar que haya sido sorprendido en su buena fe por los intereses de Guyana y de los Estados Unidos, que aprovechándose de la debilidad y cuestionamientos internos e internacionales del régimen, pretenden debilitar nuestra reclamación histórica en función de los intereses mercantiles que allí están en juego. En este sentido, exhortamos a los países amigos del Grupo de Lima a rectificar y a reconocer la existencia de la controversia sobre el territorio Esequibo, invitándonos a continuar con las negociaciones para una solución pacífica según lo establece el Acuerdo de Ginebra y que las partes deban honrar. Señor presidente, queremos añadir a este acuerdo pues este punto en defensa de nuestra soberanía. Diputada, en el acuerdo número 2 hace referencia a lo que usted hace expresión. No sé si el diputado William Dávila, que es el proponente del acuerdo,
entonces pueda conciliar una sola redacción. ¿Cómo no? Perfecto, está bien. Gracias, señor presidente. Es todo, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. El diputado Luis Barragán no está en la sala. Tiene la palabra el diputado Jorge Millán. Señor presidente, colega diputado, ciertamente hoy abordamos un tema fundamental para nuestro país, el tema de la soberanía. Y la Asamblea Nacional ha hablado hoy de soberanía y petróleo porque parte del problema que se presenta hoy tiene que ver no solo con la soberanía en términos territoriales, sino también con nuestra soberanía interna, con la soberanía de nuestras riquezas. Aquí hay un solo responsable, como lo ha dicho el diputado William Dávila, de los problemas de delimitaciones que tenemos hoy y de lo que ha venido sucediendo con Guyana. El gobierno inescrupuloso, capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, y si no, veamos cuáles son las condiciones hoy del pueblo venezolano y cómo él ha destruido a la nación, en principio, y pareciera que atendiendo a la doctrina cubana que siempre ha acompañado en las votaciones internacionales y en los foros internacionales el reclamo de Guyana, nunca defendió correctamente nuestros derechos y nuestros límites. Hace poco, recientemente, vimos cómo, a propósito de la procura de votos en el CARICOM o del CARICOM para evitar la aplicación de la Carta Democrática, el gobierno hizo silencio mientras esta Asamblea Nacional indicaba que había que alzar la voz para defender nuestra exigencia del territorio guayanés del Esequibo como territorio nacional. Pero también hemos alertado que era necesario actuar frente al proceso de delimitación de su plataforma continental cuando lo hacía Guayana mediante una ley y que de acuerdo a los convenios de Ginebra tenía que ser concertado con Venezuela. ¿Y qué hizo el país? Cayó, el gobierno cayó, no habló sobre ese tema porque en ese momento no tenía ningún interés. Así que nosotros debemos ser claros y categóricos como lo hemos dicho. Esta Asamblea Nacional defiende su soberanía, la soberanía del pueblo venezolano. Entendemos que esas embarcaciones estaban en territorio nacional y nosotros hacemos un llamado a privados y a la comunidad internacional a que no se aprovechen de la coyuntura en la cual una dictadura que arruina al pueblo de Venezuela, que gobierna sin el consentimiento del pueblo de Venezuela, la está entregando a pedacitos de acuerdo a cualquier circunstancia. Y por eso hablaba de que la soberanía no es solo una soberanía en términos externos, sino también internos. Hemos venido denunciando en la Asamblea Nacional cómo el gobierno ha venido de forma irregular y de forma ilegal entregando nuestra riqueza petrolera. Cuando se advirtieron sobre los contratos con la ExxonMobil y que probablemente involucraba territorio venezolano, el gobierno en ese momento cayó y ese es el origen del problema. Hoy hemos denunciado también que se siguen dando concesiones petroleras a empresas internacionales, violando todas nuestras leyes, la ley de hidrocarburos y la Constitución Nacional. Tenemos el caso
de Erepla, empresa norteamericana, y el caso de Maurel Prom, empresa también francesa, que se les está asignando bajo el disfraz de contratos de servicio la capacidad de realizar actividades primarias, dígase exploración, explotación, transporte primario de nuestra riqueza petrolera. Eso es ilegal. Solo esta Asamblea Nacional puede aprobar empresas mixtas y solo las empresas mixtas pueden desarrollar actividades primarias. Así que en procura de nuestras protecciones y del cuidado de nuestra soberanía, estamos también introduciendo un acuerdo donde se haga un llamado a la comunidad internacional, un llamado a los venezolanos y a las propias empresas que están participando de las irregularidades y siendo cómplices de un gobierno que usurpa la voluntad del pueblo venezolano, que cesen en esas pretensiones o que en todo caso sepan que están atentando contra nuestros derechos como venezolanos, de nuestros recursos como venezolanos, que están participando de destruir también nuestra soberanía. Y esto debe ir más allá. Hay que ir a revisar esos contratos, los contratos gasíferos con Trinidad, los contratos petroleros con Guyana, no en términos de intervenir en lo que le corresponda a ellos, pero sí en términos de garantizar que no se mantenga la práctica de que existan contratos con empresas privadas por parte de otros países que permitan la explotación en territorio nacional. Así que, como lo decía William Dávila, aquí solo hay un responsable de la crisis que está ocurriendo con nuestras delimitaciones con los países vecinos. Aquí hay un solo traidor a la patria, que es un gobierno que ha acabado con nuestra riqueza, que ha saqueado a Venezuela. PDVSA, solo en el Fonden, junto con el Banco Central de Venezuela, transfirieron 156.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares en el fondo chino. 30.000 millones de dólares entre un fondo Miranda que nadie conoce, el ALBA, etcétera, etcétera. Dinero que ha sido saqueado por parte del gobierno y que impide que hoy haya una de las soberanías básicas, que es la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, que hoy muere de hambre, producto de un gobierno saqueador y corrupto. Pero es que hoy tenemos una deuda de 9.000 millones de dólares. Nosotros hemos estado entregando hasta el 2015 200.000 barriles de petróleo diario aproximadamente en los convenios con el Caribe. Y hay un compromiso alrededor de 600.000 barriles diarios con China, sin contar con los compromisos de barriles y de pago con petróleo a India y a Rusia. Esto no es comprometer la soberanía nacional. Así que hoy en día Venezuela tiene comprometida su soberanía nacional porque Nicolás Maduro, como ha destruido el país, no tiene límites para entregar a Venezuela en la procura de mantenerse en el poder, y eso debemos advertirlo. Debemos decirle a una comunidad internacional que ha sido solidaria con nosotros que no solo se solidarice en términos de la búsqueda de la democracia, sino de que sea estricto con que inescrupulosos se aprovechen de estos ampones que gobiernan para sacar provecho de lo que es de los venezolanos. Así que hoy ratificamos nuestra postura de que defendemos la soberanía venezolana. Indicamos claramente y le pedimos a gobiernos como los de Guyana que no se aprovechen de las circunstancias de que Venezuela está dirigida por una autocracia, una dictadura que no responde a los intereses de los venezolanos, sino que actúa de acuerdo a sus propios intereses para mantenerse
soberanía nacional sobre el territorio Esequibo, su fachada atlántica y la zona económica exclusiva que genera el delta del Orinoco. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 10, establece que el espacio territorial de Venezuela corresponde al que conformaba la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Considerando que históricamente el Estado venezolano ha manifestado a la comunidad internacional el carácter nulo e írrito del laudo arbitral de París de 1899 y la Asamblea Nacional en su acuerdo con motivo al 50º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, aprobado el 18 de febrero de 2016, reafirmó que la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo y la fachada atlántica se sustenta a tenor de una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de Ginebra de 1966, con un enfoque nacionalista e integracionista. Considerando que la República Cooperativa de Guyana ha otorgado concesiones a empresas petroleras internacionales en la fachada atlántica, donde se han realizado descubrimientos desde 2015, en claro desconocimiento del espíritu del Acuerdo de Ginebra, y en diciembre de 2018 aprobó una campaña exploratoria por un periodo de 6 meses con 6 buques de contratistas de la empresa ExxonMobil en la zona económica exclusiva de venezolana que genera el delta del Orinoco, la cual es de incontrovertible soberanía venezolana, así como en áreas marítimas por delimitar que proyecta el Esequibo. Considerando que en el año 2011 la República Cooperativa de Guyana solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental, afectando la fachada atlántica venezolana, dictada mediante decreto de 1152 del 9 de julio de 1968, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 28.672 del 9 de julio de 1968, reconocida internacionalmente tras la firma del Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas ante la República de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, suscrito por ambas partes el 18 de abril de 1990, y que el Gobierno Nacional no informó a la Asamblea Nacional en ejercicio de sus funciones de control si objetó dicha solicitud guyanesa ante la Comisión de Límite de la Plataforma Continental, en virtud de la existencia de la reclamación y del uso inconsulto por parte de Guyana de un territorio sujeto a una controversia territorial. Considerando que la Asamblea Nacional, en su acuerdo en rechazo a la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia sobre el Esequibo y su fachada atlántica a la Corte Internacional de Justicia, aprobado el 6 de febrero de 2018, instruyó la conformación de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su fachada atlántica, la cual se ha ocupado del tema en forma diligente y en agosto de ese mismo año realizó un viaje a la isla del Anacoco para reivindicar la soberanía venezolana sobre este territorio y asimismo exhortó a la Fuerza Armada Nacional a la defensa de la soberanía del Esequibo y la fachada atlántica. Considerando que la Asamblea Nacional en su acuerdo en rechazo a la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia y la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica, aprobado el 19 de junio de 2018, reafirmó como criterio estratégico que la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana impide que las partes logren alcanzar un acuerdo práctico de la controversia en forma mutuamente satisfactoria, conforme al espíritu y letra de Acuerdo de Ginebra, haciendo un llamado a mantener la controversia en el ámbito de los mecanismos de naturaleza político-diplomática, e instó además al Poder Ejecutivo a objetar las concesiones petroleras otorgadas ilegalmente por la República Cooperativa de Guyana en áreas marinas y submarinas por delimitar a partir del Esequibo, e incluso extendiéndose algunas de ellas de forma inamistosa hacia la proyección marítima del delta del Orinoco a partir del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Considerando que la Asamblea Nacional, en su acuerdo en respuesta al comunicado de la Comunidad del Caribe CARICOM, como resultado de su 39ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno aprobado el 17 de julio de 2018, rechaza la posición de CARICOM por no contribuir a una solución práctica y mutuamente satisfactoria de la controversia, y ratifica nuestros derechos sobre la fachada atlántica por ser un espacio marítimo de interés nacional para nuestro desarrollo sostenible en aras del cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. Considerando que el día 18 de diciembre de 2018, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, a través del diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, denunció la presencia de buques contratados por la empresa ExxonMobil en la zona económica exclusiva de Venezuela
que genera el delta del Orinoco, lo cual llevó el 22 de diciembre de 2018 a la acción de la Armada venezolana de interceptar los buques sismográficos Ramford Territ de banderas Bahamas y Delta Monarch de bandera Trinidad y Tobago, en aguas jurisdiccionales venezolanas, que tiene como precedente lo ocurrido con el buque Technic Perdana de bandera panameña y contratado por la empresa Anadarko en 2013. Considerando que la acción oportuna del patrullero oceánico Cariña PO-14 fue respaldada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela mediante comunicado de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su fachada atlántica, publicado el día 26 de diciembre de 2018, considerando que diferentes reacciones internacionales tras el incidente, entre ellas del gobierno de Estados Unidos de América, del gobierno de Jamaica, que detenta la presidencia pro tempore de la CARICOM, y los gobiernos del Grupo de Lima, en su más reciente declaración del 4 de enero, avalaron la versión guyanesa de que la intercepción de los buques ocurrió en zona económica exclusiva y por tanto se trata de una agresión venezolana, cuando en realidad las coordenadas geográficas que ambas partes han reconocido como lugar exacto del incidente dejan en evidencia que se produjo en la zona económica exclusiva de Venezuela, a partir de la proyección del delta del Orinoco, siendo una respuesta pertinente de la Armada Nacional ante una flagrante violación de la soberanía venezolana. Considerando que la sociedad civil venezolana en general y en forma destacada organizaciones como el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, Mi Papá de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, Organización Nacional del Salvamento y Seguridad Marítima, ONSA, y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, se han manifestado en forma contundente en defensa de la soberanía venezolana sobre el Esequibo y la fachada atlántica, rechazando la provocación guyanesa y tipificándola como un claro intento del gobierno de la República Cooperativa de Guyana de aprovechar la mala reputación que se ha ganado a pulso el régimen de Maduro para victimizarse, hacer ver la legítima protección de nuestros espacios marítimos como una agresión venezolana y fortalecer así el respaldo diplomático a su demanda unilateral incoada ante la Corte Internacional de Justicia. Considerando que el señor Nicolás Maduro Moros, el 6 de enero de 2019, acusó a la Asamblea Nacional de entregar el Esequibo y la fachada atlántica en claro desconocimiento de la amplia labor que ha realizado la Asamblea Nacional dentro de sus competencias y buscando descargar la responsabilidad del propio Poder Ejecutivo, que para congraciarse con la CARICOM, con el propósito de contar con su apoyo permanente en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, y con Guyana para satisfacer los intereses cubanos, han debilitado en los últimos años la defensa del Esequibo, llegando a colocar en riesgo nuestra soberanía indiscutible sobre la proyección marítima del delta del Orinoco. Considerando que el régimen de Maduro publicó el decreto número 3732, que tiene por objeto garantizar a la República Bolivariana de Venezuela el ejercicio de la soberanía plena y jurisdicción exclusiva sobre toda la plataforma submarina, zócalo y subsuelo continental que proyecta el delta del Orinoco hasta el borde continental hacia el Océano Atlántico o fachada atlántica del delta del Orinoco, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6422 del 28 de diciembre de 2018, el cual de manera insólita no delimita dichos espacios, es decir, no se sabe su extensión ni sus límites con coordenadas geográficas exactas, sin tomar en cuenta la propuesta que expertos y diputados de la oposición hicieron en la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes en julio del 2015. Acuerda manifestar el rechazo a las acciones unilaterales e inamistosas que ha venido ejecutando el gobierno de la República Cooperativa de Guyana al otorgar concesiones petroleras y autorizar campañas exploratorias en zonas marítimas por delimitar a partir del Esequibo e incluso en la zona económica exclusiva de Venezuela que genera el delta del Orinoco, contraviniendo el espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966 y buscando aprovechar con premeditación y alevosía la transitoria debilidad de Venezuela, dada la actual crisis política y humanitaria que atraviesa, con el propósito de imponer unilateralmente el arreglo judicial y su tesis marítima maximalista. Todo esto tiene su origen en las desenfrenadas ambiciones petroleras de Guyana a partir de los descubrimientos realizados en 2015. Segundo, solicitar a los gobiernos de Estados Unidos de América, la CARICOM y el Grupo de Lima una posición más equilibrada e imparcial que favorezca la búsqueda de una solución práctica y mutuamente satisfactoria de la controversia del Esequibo en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Una vez resuelta la controversia terrestre entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana,
tendrá que abordarse la delimitación marítima, que es otra controversia pendiente, tal como dicta el derecho internacional público. En todo caso, dichos gobiernos fueron tomados en su buena fe, puesto que la intersección de los buques de prospección petrolera se realizó en aguas de indudable soberanía de Venezuela y no, como argumenta Guyana, en su zona económica exclusiva. Tercero, exhortar a los países amigos del Grupo de Lima a reconocer la existencia de la controversia sobre el territorio Esequibo, invitándonos a continuar con las negociaciones para una solución pacífica, según lo establece el Acuerdo de Ginebra y que las partes deben honrar. Cuarto, el incidente ocurrido recientemente en la zona económica exclusiva de Venezuela pone manifiesto la importancia de la comunidad internacional en general y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en particular, exhorten a la República Cooperativa de Guyana a abstenerse de nuevas provocaciones e impulsen una reactivación de los buenos oficios u otro medio político-diplomático para resolver la controversia en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Quinto, saludar las acciones que ha desplegado la sociedad civil venezolana para promover el conocimiento de la controversia y defender los derechos soberanos de Venezuela y extender nuestra invitación a constituir conjuntamente un frente de defensa del Esequibo y la fachada atlántica para organizar el debate nacional y defender nuestros derechos en esta delicada etapa en la cual atraviesa nuestra controversia ante la legalidad mostrada por un régimen dictatorial absolutamente irresponsable sobre esta materia. Sexto, rechazar la política exterior absurda y entreguista del régimen de Maduro, reflejada en la inaceptable permisividad y abulia mantenida en nuestra controversia del Esequibo, que ha debilitado nuestros derechos soberanos, en una actitud rayana en traición de la patria. Asimismo, exigirle a la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, instalada el 15 de julio de 2015, que informa a la Asamblea Nacional el resultado de su actuación en defensa de la soberanía territorial de Venezuela. Séptimo, reafirmar que solo en democracia se ha defendido y defenderá en forma inteligente nuestra integridad territorial. Mientras se mantenga la tiranía de Maduro, corremos el riesgo de perder suelo patrio. El peligro de un fracaso en nuestra reivindicación territorial se volverá irreversible si Nicolás Maduro toma posesión inconstitucionalmente de un nuevo periodo presidencial y se mantiene en el poder, siendo desconocido en su legitimidad tanto nacional como internacionalmente. Un gobierno en esas condiciones no podrá hacer valer nuestros derechos soberanos y enfrentar con fuerza y legitimidad suficiente la ofensiva guyanesa. Octavo, hacer del conocimiento del pueblo venezolano, de la comunidad internacional y del cuerpo diplomático acreditado en el país el contenido de este acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 8 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente; Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente; Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente; Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario; José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo o ley o por secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Secretario, lea el siguiente acuerdo. La Asamblea. Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo.